Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Es muy importante el día de hoy porque se vuelve a funcionar, Mexicana, vuelve a volar Mexicana. Todo esto está lleno de historias y implica también que estamos en una etapa nueva, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes no vivieron el periodo de inicio del neoliberalismo o neoporfirismo. El Estado mexicano tenía muchas empresas públicas. Para decirlo con más claridad, el pueblo tenía muchas empresas. Cuando se habla de empresas públicas, son empresas del pueblo. Y tenía dos líneas aéreas, por ejemplo, Mexicana y Aeroméxico. Tenía los ferrocarriles nacionales, todos los ferrocarriles, todos los aeropuertos, todos los puertos, las empresas de telefonía, donde se podía hablar por teléfono, la más importante. Tenía la mayoría de los bancos, tenía todas las empresas mineras, donde se producía el oro, la plata, el cobre. Tenía la producción del petróleo, toda la industria eléctrica, tenía plantas para producir todo el fertilizante, tenía plantas para producir gasolinas, diésel, tenía plantas para producir los petroquímicos. Las tierras de México pertenecían a los campesinos, la mayoría de las tierras. Existía el ejido, que era una propiedad social. Más de la mitad del territorio era propiedad comunal y ejidal. Todo eso se tenía. Y de repente llegan nuevos gobernantes con la idea de que esas empresas públicas tenían que pasar a manos de particulares, todas esas empresas públicas. Y se lleva a cabo
un gran fraude. Claro que para llevar a cabo este traslado de empresas públicas a manos de particulares, engañaron mucho diciendo que no funcionaban las empresas públicas, que qué barbaridad, no se podía hablar por teléfono porque fallaba muchísimo, no se podía viajar en avión porque nunca salían a tiempo los aviones de Mexicana o de Aeroméxico. Desde luego nunca llegaban a tiempo los trenes. Pero además había mucha corrupción en todas esas empresas, cosa que era cierta. Entonces, todo eso lo aprovecharon, toda esa propaganda, para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco. ¿Quiénes se quedaron con todas esas empresas? Los gobernantes o los amigos cercanos a los gobernantes. ¿Y cuánto pagaron por esas empresas? Porque se habló de que con lo obtenido con la venta de esas empresas se iba a beneficiar al pueblo. Pues prácticamente no se obtuvo nada, porque se remataron. Si una empresa valía 1,000 millones, la vendían en abonos en 50. A los amigos o a prestanombres. Eso sucedió desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero se intensificó ese remate con Salinas de Gortari. Él fue el que entregó más empresas y todo lo hacían legal, aparentaban subastas, a ver quién da más, pero ya de antemano se sabía quién se iba a quedar con un banco, quién se iba a quedar con una empresa. Por ejemplo, se quedó con Teléfonos de México Carlos Slim, pero como ambicionaba Teléfonos de México Roberto Hernández y se molestó mucho porque no le correspondió a él Teléfonos de México, a él le dieron Banamex, pero no crean que se lo dieron así, a ti te toca. No, simularon una licitación y a él le correspondió Banamex. Luego negociaron con otro grupo, con otras personas,
para entregar Vancomer. Y resultó que el que obtuvo casualmente el segundo lugar en Banamex fue al que le dieron Vancomer. Pero ya habían negociado también a quién le iban a entregar Vital. Y el que quedó en segundo lugar cuando entregaron Vancomer, a ese le tocó Vital. Y así en un año entregaron como 20 bancos a sus cercanos o a sus allegados. De esa manera, pues se entregaron las líneas aéreas. ¿Ustedes creen que en ese entonces Reforma dijo algo? ¿El periódico Reforma? No podía decir nada porque al periódico Reforma lo ayudó Salinas de Gortari. El periódico Reforma nace durante el gobierno de Salinas, porque tenían el periódico El Norte en Monterrey, todavía lo tienen, pero querían ampliarse a todo el país y a Salinas le convenía. Las líneas aéreas también, cómo surge Mexicana, cómo surge Aeroméxico, pues eran empresas públicas. Viene la elección del supuesto cambio que promueve Fox y este señor Azcárraga, su nombre Gastón Azcárraga, era de los dirigentes empresariales, de la cúpula empresarial. Y él apoya a Fox. Era dueño de una empresa hotelera, de un grupo de hoteles, todo el país, y era dueño del Hotel Fiesta Americana, que está donde existía la glorieta de Colón. Ahí vivió durante la campaña Fox. Ahora me llama la atención porque estaba yo viendo, no sé si sea cierto, de que también el presidente Milei vive en un hotel de lujo en Buenos Aires. Nada más que tampoco eso se va a publicar en el Reforma. Pero bueno, lo apoya este señor Azcárraga a Fox. Llega Fox, esto para los jóvenes, porque pues estamos hablando del 2000, ya estamos terminando el 23.
y al poco tiempo le entrega Mexicana al señor Azcárraga. Y luego el señor Azcárraga maneja muy mal la empresa, la quiebra, porque pues esa es también la preocupación, ¿no?, de nuestros adversarios. ¿Se va a manejar eficientemente Mexicana ahora? La respuesta es sí. Porque se va a manejar con honestidad, no la van a manejar ladrones. Entonces, la quiebran, pero como era parte de lo mismo, porque este señor Azcárraga, cuando la campaña de Calderón, era el presidente de la sociedad de negocios, ¿cómo se llama? Eran de hombres de negocios, pero ahora ¿cómo se llama? Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Negocios, era el presidente. Cuando hicieron la faramalla de contar los votos, un miércoles, la elección del 2006, desde luego fue el domingo, y ahí en el PREP hacen lo que les dio la gana para ajustar las cifras y cometer el fraude electoral del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Pero todavía, para que doliera más a millones de mexicanos, hicieron un circo, un teatro con conductores de televisión. Ciro Gómez Leiva, sí le suena, ¿verdad? López Dóriga, Loret de Mola, Denise Merkel, y ellos están todo el día en control remoto dando a conocer los resultados del conteo, todo armado. Y a diferencia de lo del PREP, en donde siempre iba arriba Calderón, y como a las 2 de la mañana que iba yo cruzándolo, extrañamente se mantiene arriba. Pero desde que inicia el conteo del PREP, porque el cuñado de Calderón era el encargado del conteo de los votos, y de Brando, todo esto para los jóvenes, pues, porque eso se olvida. Entonces, el día de la elección, siempre Calderón arriba, 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 hasta la medianoche, que se dé el cruce, se iba a dar el cruce y no se dio, y ya supuestamente gana él. Nada más para que tengan una idea, al día siguiente, en la mañana, él ganaba con 1 punto y fracción, y al día siguiente nada más decimos
de que hay casillas no contadas y en 24 horas pierde medio punto en el PREP. Arreglan ahí. Bueno, pero el miércoles, que es el conteo, es al revés. Empiezo ganando yo todo el día arriba. Y esto en la televisión. Fíjense la perversidad. ¿Para qué a medianoche me cruce Calderón? Bueno, como fue todo el día del miércoles que iba yo ganando, imagínense la gente, la alegría, la ilusión y la perversidad. Los mismos empresarios, ahí viene lo del señor Gastón Azcárraga, se preocupan. ¿Qué está pasando? Y mandan a preguntar a Los Pinos, a Fox, que si qué pasaba. Y tengo el documento, ahora que va a salir el libro, ahí lo van a ver, en donde le mandan a decir de Los Pinos a Gastón que le diga a otros empresarios que no se preocupen, que todo está arreglado, que había un encuestador, existe un señor Beltrán, que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari, que decía que no se preocuparan, que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado. Tengo el documento. Entonces, como Gastón era el presidente, le estoy hablando de ya dueño de Mexicana, pues se le hizo fácil, si le habían ayudado en el fraude a Calderón, quebrar Mexicana. Durante el gobierno de Calderón, en el 2010. ¿Y qué hizo Calderón? Nada. Pero no solo eso, hablando de aviones, como también a Calderón le ayudaron otros empresarios, como Roberto Hernández, como un señor de Chihuahua, que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Barraza. A ellos en pago por ayudarle en el fraude electoral les dio Aeroméxico. Al final el pueblo se quedó sin sus líneas aéreas porque eran empresas públicas. Ahora Aeroméxico ya sus acciones no son en su mayoría de mexicanos, sino de un fondo de inversión extranjero. Por eso lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es un hecho histórico, es el rescate de una empresa pública después de todas estas historias de corrupción, de influyentismo y de muchas injusticias
porque dejaron sin trabajo a miles de empleados de Mexicana y también han socavado, debilitado los contratos colectivos de los trabajadores como han querido. Y eso tenemos nosotros que cuidarlo para que no suceda, porque las sobrecargos, quienes hacen trabajo, quienes dan el servicio, tienen que trabajar muchísimo. Ya no es como antes. Porque pues no les importan los trabajadores. Y esto pasó también, para no olvidar, con la industria eléctrica. Acuérdense cómo despidieron a 40,000 trabajadores. Calderón, de la industria eléctrica. Por eso es importante lo de hoy. Cómo es importante el regreso de los trenes de pasajeros. Imagínense lo que hace Zedillo, entregar los trenes, todas las vías, 20,000 kilómetros de vías férreas a particulares, a 2 empresas. Y él se va terminando la presidencia a trabajar de asesor de una de esas empresas. Pero podríamos hablar también de lo que significó la decisión que toma Zedillo de convertir las deudas privadas en deuda pública, porque Banamex, todos esos bancos que privatizaron y todas las empresas fueron rescatadas con dinero del pueblo. Se las entregaron, en caso especial los bancos los entregaron, los saquearon y luego con dinero del pueblo se rescató a los banqueros. Una deuda de 3 billones de pesos. ¿Saben cuánto dijo Zedillo que iba a costar el rescate bancario? Búsquenlo, creo que está en el segundo o en el tercer informe. Dijo que iba a costar 170,000 millones y hasta ahora son 3 billones la deuda. Y todavía quieren que continúe lo mismo, el saqueo, pero bueno, que los banqueros que fueron rescatados por Zedillo consideren a Zedillo como un buen gobernante tiene cierta lógica, pero que un ciudadano aspiracionista, conservador,
lo considere buen gobernante, o es que no tiene información, o es que es masoquista, o fanático conservador. Pero somos libres, ¿eh? Eso es lo bueno, que aquí no es como en Argentina, que vas a movilizarte, quieres protestar y tienes que pagar. No, aquí es gratis. No, no hay censura, somos libres los mexicanos. Además que estamos viviendo un momento muy interesante, un momento estelar en la vida pública, porque nos toca desmontar toda esa retahíla de mentiras, todo ese plan manipulador que le sirvió para engañar a millones de mexicanos. Y así los tenemos ahora todos los medios, con honrosas excepciones. No solo al Reforma, al Universal, al Milenio, a las televisoras, la radio. Ahora me tocó, porque como ayer fue descanso, estaba yo viendo a Fórmula. No,